tarde y estamos en la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5 y el estudio vamos a empezar en el versículo 5 en adelante. En los estudios anteriores estuvimos viendo acerca de la nueva vida en Cristo y pues el apóstol nos da una dirección, ¿verdad?, de todo el estándar de Dios para la vida cristiana. Y estábamos hablando que hay una lista de cosas que el apóstol Pablo escribe aquí que no se debe de hacer. Es decir, como lo que nosotros le llamamos en la vida cristiana el andar cristiano. No se deben de hacer algunas cosas porque no sería un buen testimonio como creyentes. El ser salvo simplemente es por medio de la fe en Cristo, pero el vivir la vida cristiana también es por la fe en Cristo. Pero a veces el problema es que suceden dos cosas. Uno, que queremos vivir bajo nuestras propias fuerzas, y otro, que queremos vivir también bajo la dirección de la licencia para pecar. Y eso es lo que estamos estudiando en Gálatas, ¿verdad? Ahora, vemos aquí en el capítulo 5 que el apóstol Pablo hace como un corte y estaba hablando acerca de cómo comportarse entre creyentes, unos a otros, ¿verdad? Y cómo comportarse en la nueva vida en Cristo. Pero ahora nos da nos hace un llamado más grande todavía. En el versículo 1, él escribió y dijo que debíamos de ser imitadores de Dios, ¿verdad? Ahora el imitador de otro ser humano es sencillo, ¿verdad? Y hay hijos que le imitan a los padres y hay gente que le imita a otra gente. Pero ser imitadores de Dios tiene un gran desafío. ¿Por qué? Porque ser imitador de Dios requiere aún hasta la santidad, ¿verdad?, de Dios. Más sin embargo, sabemos, hermanos, que nosotros en este cuerpo, para vivir la vida cristiana es complicado porque tenemos la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza en nosotros es un problema. Tenemos una nueva naturaleza que es una lucha constante entre las dos naturalezas. Y tenemos el Espíritu Santo que quiere gobernar nuestra vida, pero nosotros no le dejamos a eso. Ahora, muchos han confundido la vida cristiana con la salvación con respecto a estas cosas. Y vamos a ver algunos versículos hoy que toman como base algunos que no interpretan bien las Escrituras para decir que la salvación se pierde y que un creyente no está salvo y seguro para siempre, sino que está condicionado a tener ciertos reglamentos para poder cumplirlos y poder alcanzar la salvación. Pero no es así. Es decir, el único requisito para la salvación es la fe en Cristo, únicamente. Para vivir la vida cristiana hay muchas demandas para el creyente y es donde nos confundimos. Ahora, también vimos que debemos de andar en amor, así como Cristo nos ha amado. Entonces, y es una de las cosas complicadas de la vida cristiana también, porque andar en amor significa dejar lo opuesto en contra de los demás. Por ejemplo, andar en amor con otros creyentes significa que si un creyente me hace la mala cara, ¿verdad?, yo tengo que hacerle una buena cara. Si un creyente me trata mal, yo debería de tratarlo bien.
Ahora, y eso es lo complicado, ¿no? Que cuando un creyente te trata mal, la respuesta inmediata es tratarlo mal. Pero no solamente los creyentes, sino aún otra gente, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los romanos: amadas hasta vuestros enemigos. Bueno, pero ahora estamos viendo también en este pasaje, Efesios capítulo 5, y vamos a ver el versículo 5 en adelante. Dice: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, este versículo es un versículo que muchos confunden con respecto al punto de la salvación. Y dice que, bueno, aquí está hablando, esta es un mensaje para creyentes, no para inconversos. Pero recuerden ustedes que el apóstol Pablo ha venido haciendo una comparación entre gentiles y entre creyentes, es decir, pecadores no salvos y creyentes salvos. Ahora entonces, ya ha venido haciendo una comparación, lo que eran antes como aquellos ya no son ustedes. Y esas comparaciones nos pueden ilustrar que el apóstol está hablando de dos tipos de personas: unos que son creyentes y otros que no son creyentes cuando hace la comparación. Pero aquí está hablando a creyentes y trae una comparación de gente que no es creyente. Ahora, dice el versículo 5: porque con certeza sabéis. Pues en la Biblia de las Américas, esta palabra está un poco más clara, porque dice que es una revelación en cuanto a una verdad, lo que es cierto. Con certeza sabéis. ¿Qué era lo que sabían los creyentes? Los creyentes de Éfeso. Bueno, ellos sabían que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, ¿será cierto esto? Que ningún idólatra, ningún avaro, ningún fornicario, ningún adúltero tiene herencia ya. Es cierto, pero ¿quiénes son los que cuando tienen este calificativo de idólatra, de fornicario, de adúltero, de avaro? ¿Quiénes que tienen este calificativo? ¿Los creyentes o los inconversos? En este pasaje son los inconversos. Es decir, está hablando de gente que todavía no es salva. La gente que no es salva no puede heredar el reino de los cielos. Es decir, solo pueden ir los creyentes allá. Y tanto judíos como gentiles vamos a estar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Vamos a estar ahí, judíos y gentiles, porque ahora somos un solo cuerpo en Cristo. Y eso es lo que explicaba el apóstol Pablo en el capítulo 2. Somos un solo cuerpo en Cristo. Somos ciudadanos los unos y los otros, ¿verdad? Entonces, y hemos hecho entre los dos pueblos un solo pueblo. Los judíos que han confiado en Cristo y los creyentes, los gentiles que han confiado en Cristo, ahora son uno, que se llama iglesia. Ahora, entonces, pero esto que menciona aquí es una comparación de aquellos que todavía no son salvos.
Pero ¿por qué que el apóstol hace esta comparación? Ese es el problema, ¿verdad? Que tenemos que aclarar ahora. Pero alguien me podría decir, bueno, y que todo el mundo pregunta. Es más, hermanos, se lo digo así, que cuando nosotros yo daba clase en el instituto y tuve el privilegio de estar dándole clases a pastores allá en Occidente, aquí en Oriente, y resulta que la mayoría de pastores este versículo lo aplicaban que la salvación se pierde porque los que practican tales cosas no merecen el cielo. Y ellos decían, un creyente que cometa este pecado se va al infierno. Bueno, el problema era que confundían un creyente con un inconverso. Ahora, hemos venido diciendo que no hay ninguna licencia para vivir en el pecado. La Biblia es clara y dice que ningún creyente debe de procurar este tipo de pecados, ningún tipo de pecados, ¿verdad? El deseo del apóstol Juan cuando escribió la primera carta en el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es que no pequemos. Pero él sabía que íbamos a pecar. Por eso dice, pero si alguno hubiera cometido pecado, juzgado tenemos. Entonces él sabía que íbamos a pecar. Ahora entonces, para aclarar este versículo, nos vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 9, 10 y 11. Primera Corintios, capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta ahí todavía queda confuso. Leamos el versículo 11. ¿Qué dice? Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, esto erais tiempos pasados. Entonces está diciendo, sí, muchos de ustedes fueron fornicarios, fueron adúlteros, fueron avaros, idólatras, homosexuales. Ahora entonces está diciendo, esto erais. Y cuando se refiere a los creyentes, eso indica que ya no deben de ser, ¿verdad? Esto era. Ahora, pero puede caer un creyente en un pecado sexual, hermanos, de adulterio o fornicación, o todavía un creyente puede ser un idólatra, puede también, cometer cualquier otro pecado. Claro que sí, pero ¿Dios le ha dado permiso para que cometa esos pecados? No. Ahora, en esta carta, los Efesios ya en el capítulo 4, hasta llegar a estos versículos, se nos ha descrito cómo vivir como creyentes. Y esa sería la voluntad de Dios. Y es más, estuvimos viendo en el estudio pasado que el que era ladrón, que ya no fuera ladrón, sino que trabajara, ¿verdad? Y compartiera con los demás. Significa que llegamos a Cristo como pecadores y Cristo nos acepta con todos los pecados que tenemos. Pero resulta que si hemos sido salvos, el deseo de Dios es que todos estos pecados se puedan dejar, ¿verdad? Es decir, que los creyentes deben procurar dejar que el Espíritu Santo
no hacer las obras de la carne, sino más bien practicar los frutos o el fruto del Espíritu. Ahora, aquí dice en esos versículos que leímos, eso era antes, ahora ya no. Ustedes deben de procurar vivir una vida diferente, y ya lo vamos a ver más claro en los siguientes versículos. Dice aquí en el versículo 5, bueno, que el deseo de Dios es que nadie sea inmoral como creyentes, o que sea un impuro, un avaro, o y la avaricia aquí como idolatría. La avaricia como idolatría, es decir, el amor al dinero nos puede llevar a ser idólatras. ¿Puede haber creyentes que sean idólatras del dinero? Sí, pueden haber. Ahora entonces, ¿es el deseo de Dios que sean idólatras? No. Ahora, ¿porque es malo el dinero? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Tener tanto amor por ese dinero y volverse un idólatra del dinero. Ahora entonces, resulta que dice en el versículo 5, si ustedes como creyentes practican eso, el final de ustedes debería de ser como aquellos que no son salvos. Pero va a hablar aquí acerca de un castigo. Bueno, pero un castigo muy diferente a los que no son salvos, ¿verdad? Ahora, fíjense bien que dice aquí en el versículo 6 que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, que nadie os engañe con palabras vanas. Bueno, ¿cuáles son las palabras vanas que habla aquí? Las hemos visto en el versículo anterior. ¿Cuáles serían las palabras vanas? La idolatría, la avaricia, la inmoralidad sexual. Esas son palabras vanas. ¿Por qué? Porque en el tiempo, cuando fue escrita la carta a los Efesios, la gente de esa localidad practicaba todo este tipo de cosas y había unas falsas doctrinas que enseñaban que Dios no iba a tratar con el cuerpo físico, que solamente iba a tratar con aquellas cosas espirituales y que con el cuerpo físico podíamos hacer lo que quisiéramos. ¿Será cierto eso? No. Ahora, ¿le interesa el cuerpo físico a Dios también, hermano? Claro que sí. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque cuando morimos nos van a enterrar al cementerio y depositan un cuerpo ahí que se corrompe y luego se convierte en polvo. Y alguien podría decir, hasta ahí llegó el fulano. Pero Dios tiene interés en ese cuerpo que está ahí en el cementerio. ¿O creen que no, hermanos? Claro que tiene interés en ese cuerpo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Dios un día va a levantar este cuerpo. Y este cuerpo va a volver a ser el cuerpo del fulano de tal, a quien fue enterrado. Y va a traer su alma y su espíritu y lo va a unir con ese cuerpo y serán un ser incorruptible. ¿Y por qué Dios mejor no le hizo, en lugar de agarrar ese cuerpo corruptible, de una vez hubiera convertido el cuerpo ya de una vez incorruptible, unir a otro cuerpo, no al mismo, que fuera incorruptible? Bueno, no lo hizo Dios porque tenía interés en este cuerpo. Ahora entonces, este cuerpo también le interesa a Dios por las siguientes razones. Ya vimos que
un día lo va a levantar de ahí y va a resucitar. Pero hay otras razones. ¿Cuáles otras razones? Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora entonces, Dios quiere que tratemos bien este cuerpo porque es un templo del Espíritu de Dios. Ahora, hermanos, con que respetamos esta casa física, ¿verdad? Bueno, decimos, esta es la casa de adoración a Dios, por lo tanto, merece respeto. ¿Cuánto más respeto no merece la casa real donde vive Dios, que es este cuerpo? Ahora entonces, hermanos, Dios tiene interés en este cuerpo también, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Y también tiene interés en este cuerpo porque ya no nos pertenece. Uno puede hacer con lo de uno lo que quiera, ¿verdad? Uno puede agarrar cualquier cosa que sea de uno y otro puede estar molesto. Mira, ¿y por qué? ¿Qué estás haciendo con esa silla que la estás cortando? Y esa silla está bonita, no la arruines. Bueno, alguien podría decir, pero es mía, yo puedo hacer con ella lo que quiera. Pero ¿sabe qué? Dios también le puede decir a usted, ese cuerpo no te pertenece. ¿A quién le pertenece el cuerpo? A Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, en la primera carta a los Corintios dice que ya no, ese cuerpo ya no es vuestro. Primera de Corintios, me parece que el capítulo 6. Si quieren leámoslo ahí para que vean y lo puedan marcar. Y vamos a leer versículo 18 al 20. Dice, huid de la fornicación, todos los demás pecados que aún hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo? De Dios. ¿Y qué es lo que debemos de hacer con este cuerpo? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y por eso es que este cuerpo es importante para Dios. En el tiempo de Pablo decían los agnósticos, no, si con el cuerpo podemos hacer lo que quieran. Si Dios no va a tratar con ese cuerpo, Dios va a tratar solamente con las cosas espirituales. Y ellos creían que era la sabiduría. La sabiduría era con la que Dios iba a tratar. Pero el apóstol Pablo siempre refutó esta parte doctrina diciendo que la sabiduría del hombre, no era nada, ¿verdad? A los sabios y a los entendidos, ¿qué dice la Escritura? De los sabios y entendidos, Dios nos iba a avergonzar. ¿Con quiénes? Con los necios y los viles del mundo. Ahora entonces, esa era una manera de decir que no, Dios no iba a tratar con la sabiduría del hombre. No, Dios iba a tratar ahora con todo el ser completo del hombre. Alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Entonces, Dios le interesa todo, le interesa todo. Ahora, los que predican acerca de la salvación, de los salvos siempre salvos, ¿verdad? Hay una secta religiosa, salvos siempre salvos. A veces cuando predicamos nosotros aquí, y lo digo porque nos escuchan en diferentes partes del mundo, o nos ven en diferentes partes del mundo, algunos nos confunden con ellos, pero ellos no piensan, las doctrinas que tenemos nosotros son muy diferentes a la doctrina de esa secta religiosa.
Ahora, porque nosotros sabemos que Dios quiere tratar con todo nuestro cuerpo y por lo tanto el creyente debe de buscar la santidad de Dios. Algunos nos confunden porque decimos que la salvación es eterna. Amén, hermanos, ¿es eterna? Claro que sí. Pero sabemos que las demandas para el creyente están aquí en esta carta y estamos tratando aspectos de la vida práctica y Dios quiere que nosotros busquemos esa santidad práctica. Ahora, entonces, dice el versículo, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, Dios castigará al mundo pecador, hermano, inconverso, con un juicio. Amén, hermanos, lo va a castigar. Pero ahora la pregunta, igual que ellos, nosotros podemos ser castigados de otra manera, no de la misma manera que ellos, pero de otra manera. Claro que sí. ¿Nos puede disciplinar Dios? Sí, nos puede disciplinar. Ahora, y fíjense que cuando escribe la primera carta del apóstol Pablo, la carta a los Corintios, capítulo 11, dice, nos demanda la Escritura que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos. O sea, que hagamos un juicio personal. Cada creyente debe de hacer un juicio personal de sí mismo. Que no sea otro que haga el juicio sobre él. ¿Para qué? Para que juzgando nosotros mismos no seamos condenados con el mundo, no seamos juzgados con el mundo. O sea, que es un juicio diferente, que no seamos juzgados con el mundo. Ahora, ¿de qué juicio habla para el creyente? De disciplina. Y en esa carta el apóstol Pablo menciona tres cosas que podrían ser la disciplina en esos versículos. Una, en el versículo 29 al 31 de 1 Corintios capítulo 11, dice que podría ser la muerte, podría ser una debilidad espiritual o una enfermedad, la disciplina para el creyente por no ser coherente con su vida cristiana, por llevar una mala forma de vida cristiana. Es decir, que Dios ha tirado una línea de la cual nosotros deberíamos caminar ahí y no salirnos de ahí. Pero a veces el creyente, a veces por ignorancia y a veces por desobediente, pues practica algunas cosas que no debería de practicar. Y fíjense que dice el versículo 6 que va a haber un juicio sobre el creyente. Va a haber una disciplina sobre el creyente. Ahora entonces, pero el versículo 7 dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Fíjense bien, aquí está el cambio que necesitamos nosotros tener de pensamiento. Dice, ¿con quién dice que no debemos de ser participantes nosotros? Con los hijos de desobedientes, bueno, con aquellos que no son salvos. Ahora, no debemos de ser participantes con ellos. Bueno, el hermano Obed explicaba en los versículos anteriores que ni aún, dice, se nombre tal pecado dentro de la iglesia. Ahora entonces, pero ¿por qué? Porque dentro de los inconversos, a ellos les gusta nombrar el pecado que están cometiendo. No dicen, yo tengo 5 mujeres, pues igual y voy a conseguir otras 2 más. Les gusta que la gente los admire por eso, ¿verdad? Algunos dicen, no, si yo me tomo 2 cajas de cerveza y me emborracho hasta lo último, hasta donde no me acuerdo, y mira,
y andaba dinero para comprar más. Y se vuelve famoso por la cantidad que se toma. Y el otro dice, bueno, yo tengo dinero, ¿verdad? Y hasta lo saco a solear, ¿verdad? Para que no se me arruine. Marco no está seguro, está más seguro que yo lo tenga. Algunos así piensan, ¿verdad? Más sin embargo, no, al otro dicen, bueno, ser inmoral no es tanto problema. Claro que es un gran problema. Ahora entonces, y por eso él dice, no sean participantes con ellos, porque en el templo adoraban a la diosa Diana ahí en Éfeso. En ese templo llegaban congregaciones grandes a tener relaciones sexuales en el culto de adoración ahí. Y me imagino que llegaban los hermanitos, ¿verdad? Ya cristianos a preguntar, hermano, ¿y cree que nosotros podemos asistir ahí también? Y el apóstol responde, ni aún, ¿qué dice? El nombre. Ahora, y aquí dice, no sean participantes con ellos, no sean participantes. Significa que los pecados que comete el mundo no deberían ser pecados que los practique la iglesia o el creyente. Ahora entonces, vemos aquí, entonces que hemos venido hablando acerca de una vida diferente del creyente. ¿Cómo debería afectar al creyente esta palabra? Bueno, debería afectar profundamente nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque son lineamientos propios para nosotros. Y fíjense, dice el versículo 8, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, qué importante este versículo. Algunos, pasan muy rápido en este versículo. Porque, ¿por qué pasan rápido por este versículo? Bueno, porque ser hijo de luz, no es tan sencillo, ¿verdad? Fíjense que cuando Jesús escribió, no escribió, sino que mencionó en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 19 en adelante, dice que los inconversos, los que no quieren confiar en Cristo, los que no quieren creer, es porque no quieren que se les diga los pecadores que son. Así dice 19 hasta el 23, dice, los que no son salvos, los que no quieren confiar en Cristo, es porque no quieren que se les diga cuáles son sus pecados. Porque cuando se sale a la luz el pecado, a la gente no le gusta. Ahora entonces, y resulta que aquí dice, ustedes son antes, dice, porque antes era ¿qué? Tinieblas. Significa que antes era una cosa el creyente y ahora somos otra cosa. Un antes y un después. Un antes y un después. Fíjense que para los que quieren rebajar, ¿verdad? Sale ahí en la televisión una foto diferente, ya fijaron ustedes los anuncios para los que quieren bajar de peso. El antes y el después, ponen uno bien delgado que no es el mismo, ¿verdad? Solamente le ponen la cara del otro. Hacen un montaje, ¿verdad? Con computadora. Pero no es el mismo. Es decir, ahora entonces, y como creyentes necesitamos ser auténticos, lo que éramos antes y lo que somos hoy. Lo que somos hoy. Pero usted me puede decir, hermano, pero qué difícil, porque yo siempre me molesto, siempre me enojo, siempre estoy gritando. Bueno, ese es el gran desafío para el creyente, dejar eso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer?
en dependencia del Espíritu Santo. De esa manera, no bajo su propia fuerza, en dependencia del Señor. Porque separados de mí, nada podéis hacer, en dependencia de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Es decir, en dependencia de todo lo que tiene que ver con el Señor. Ahora entonces necesitamos dejar que el Señor vaya trabajando en nuestra vida. Ahora, dice aquí, antes eras tinieblas, pero ahora soy luz. ¿En quién somos luz? En el Señor. En el Señor, no en nuestra capacidad, en el Señor. Andar, bueno, pero decimos, el Señor es por mi posición, hermano. Es por mi posición que tengo en Cristo, es cierto. Pero no se queda ahí el versículo. ¿Cómo se queda? Bueno, dice, andar como hijos. La palabra andar ya es un imperativo, ¿verdad? Andar como hijos de luz. ¿Y cómo podemos ser luz, hermano? ¿Cómo podemos ser luz? La pregunta a veces es tan fácil de decirla, pero a veces es tan difícil de vivirla, ¿verdad? Ser hijo de luz. Ahora, Jesús lo vio de esta manera. Jesús dijo, no se puede poner una luz debajo de un almudo, debajo de un recipiente para que esté escondida la luz. Entonces la luz se ha dejado al descubierto para que todos la vean, para que alumbre a los demás. Ahora entonces, ¿y nosotros qué debemos de ser? ¿Qué dice el Señor que debemos de ser? Luz. Y la luz se puede ver, claro. La luz se puede ver, pero a veces la gente puede pensar que nosotros en lugar de ser luz somos tinieblas. ¿Y cómo? Bueno, a veces por nuestro testimonio, nuestra práctica de vida. No divulgamos de tal, es creyente, sí. No, hombre, ¿qué creyente va a ser? Ayer me dijo una gran mentira. Le hice una pregunta y me dijo una gran mentira. No, un mentiroso no puede ser creyente. ¿Puede mentir un creyente todavía? Pues sí. Ahora, ¿pero es recomendable que mienta? No. Ahora entonces, pero dice aquí, porque antes era tiniebla, pero ahora somos como hijos de luz. Es decir, los desafíos son bien grandes, hermanos. Fíjense que en la carta a los Efesios hay un gran desafío para los creyentes. Dice que nosotros debemos de llegar hasta la estatura ¿de quién? De Cristo. Ahora entonces, y nosotros para alcanzar la estatura de Cristo, bueno, nos falta mucho, ¿verdad? Estamos como un pulgarcito delante de Él. Ahora entonces, ¿por qué? Porque todavía necesitamos crecer, madurar en el Señor. Necesitamos tener esos cambios que nos habla la carta a los Efesios acerca de la vida cristiana. Nuestra forma nuestra forma de vida tiene que ser diferente entonces con respecto al mundo. Con respecto al mundo. ¿Qué palabra dice el mundo? ¿Qué palabra dicen los creyentes? Ya hablamos de las palabras en el estudio exterior, ¿verdad? ¿Qué palabra dice el mundo? Cuando la gente habla con un creyente y este creyente trata de ser correcto hasta en el hablar, la gente dice, bueno, ya platiqué con él, no le escuché ninguna mala palabra. De seguro es creyente. Y ahora la gente no sabe, pero de seguro es creyente. Porque los que no son creyentes, hermanos, les gusta mencionar solo palabras corrompidas. Palabras correctas es raro escuchar.
Ahora entonces, y veamos el versículo 9. Dice versículo 9, porque el fruto de la luz consiste en la bondad, en la justicia y la verdad. El fruto de la luz, aquí es la Biblia de las Américas, en la Reina Valera dice el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ahora entonces, pero como aquí el contexto es la luz, bueno, puede ser bien aplicado, ¿no? Ahora entonces, dice que el fruto de la luz consiste en toda bondad. Y la palabra bondad, ¿de dónde proviene, hermano? ¿De dónde proviene la palabra bondad? ¿De dónde proviene? ¿Deberían de ser buenas personas los creyentes, hermano? Claro. Entonces, y también dice que nosotros deberíamos también, además de practicar la bondad, la justicia y la verdad. La justicia y la verdad. Bueno, son en la carta a los Gálatas también lo vemos ahí como el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ahora entonces, y aquí lo que tenemos es la balanza, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer? O nos quedamos con las obras de la carne, o nos quedamos con el fruto del Espíritu. ¿Qué debe de ser lo esencial para el creyente? Bueno, el fruto del Espíritu. Ahora entonces, de esos frutos nadie va a hablar. Nadie va a hablar. Fíjense que no ni se necesita del apóstol una ley para juzgar estos frutos, porque no se pueden juzgar. ¿Quién va a decir que el amor es malo, pues? Que alguien ame a otro es malo, hermano. Que otro sea benigno, que sea bondadoso, que tenga paciencia. Nadie va a decir que es malo. No hay un reglamento para juzgar eso. Ahora entonces, vemos aquí a quién puede juzgar como mala la verdad. Solo aquel que está en contra de la verdad, que practica lo malo. Ahora entonces, y dice el versículo 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. Fíjense bien, porque dice que nosotros debemos de vivir como hijos de luz, examinando qué es lo que agrada al Señor. Hermano, usted tiene la capacidad para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Tiene la capacidad usted de poder saber qué es lo que le agrada al Señor? Claro que sí. Aunque hasta los niños pequeños saben qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Ahora entonces, fíjense que cuando los niños pequeños hacen algo malo y usted lo ve, ¿qué es lo que hacen inmediatamente los niños? La cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque saben que hicieron algo malo y están avergonzados. Ahora entonces, nosotros debemos de saber que nuestra vida cristiana, en nuestra práctica de vida, qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo bueno y qué es lo malo. Y vamos a llegar al capítulo siguiente, donde vamos a estudiar acerca de relaciones interpersonales y donde se puede ver claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora entonces, y dice que nosotros como creyentes deberíamos de tener la capacidad de examinar lo que le agrada al Señor. Eso, lo que le agrada al Señor. Ahora entonces, versículo 11, y no participéis en las obras estériles
de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Fíjense bien, qué desafío para los creyentes. No deberíamos de participar en obras de las tinieblas, sino más que, ¿qué deberíamos de hacer nosotros como hijos de luz? Que es las tinieblas. Cuando apagamos la lámpara, ¿cómo va a quedar aquí, hermano? Oscuro. Si inmediatamente la encendemos, ¿cómo queda? Se van las tinieblas que están dentro del templo, se van. Ahora entonces, porque la luz y las tinieblas no son compatibles. Ahora entonces, sería ilógico que como hijos de luz, nosotros hagamos compatible la vida de las tinieblas, practicar lo que unos inconversos o falsos maestros, falsos profetas en el tiempo de Pablo enseñaban acerca de estas cosas, tenerlas como buenas. Y bueno, no. La tarea del apóstol Pablo fue refutar la falsa doctrina. ¿Cuál es nuestra tarea también, hermanos? Enseñar la sana doctrina y desenmascarar aquello que está mal. Y no solamente la doctrina, puede tener la autoridad de un creyente hacia otro creyente, decirle que anda actuando mal. ¿Lo recomienda la Escritura? Claro que sí. La Escritura dice, bueno, si ves a tu hermano que está haciendo algo malo, reprenderlo, decirle que está mal. Ahora entonces, pero debería de recibir esta exhortación con agrado el creyente, sí, pero por lo general todo el mundo se molesta, ¿verdad? Cuando es reprendido y cuando se le dice que está mal. Ahora entonces, dice que hay que desenmascarar, bueno, todo lo que es las tinieblas. Y en este caso está hablando de una conducta y una forma de vida. Ahora, y el versículo 12, ¿cuál es la razón? Versículo 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Fíjense bien que ni deberíamos platicar de lo que los demás hacen en secreto, de lo que los no creyentes hacen en secreto. Deberíamos nosotros, pero miren, pero al que le gusta el chambre, ¿verdad? Inmediatamente se da cuenta de una cosa, anda, ¿verdad? De repente todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Yo he fijado que aquí, ¿verdad? En esta comunidad donde nosotros vivimos, las cosas se saben así de rapidito, pero no debería ser la actitud del creyente. Pero a veces eso pasa. Bueno, en la carta a los Gálatas dice que no nos comamos unos con otros, o sea, no nos mordamos unos con otros, ¿verdad? Así dice en la carta de los Gálatas. Como creyente no debería ser esa actitud, ni aún nombrar las cosas que aquellos hacen, mucho menos hacerlas nosotros. Eso debería ser la actitud. Ahora entonces, bueno, y el versículo, bueno, las cosas que ellos hacen en secreto. Versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Ahora entonces, es decir, hermanos, se sabe todo en este mundo, en esta vida, no hay nada oculto. Ahora entonces, y a veces uno se queda hasta admirado, ¿verdad? Se queda hasta admirado. No creía yo, ¿verdad?, que esta persona fuera así. Ahora entonces, todo sale a la luz y no necesitamos sacarlo a la luz nosotros, sino que otros lo van a sacar, ¿verdad? Bueno, es decir, mejor, dice aquí, es vergonzoso hablar de esas cosas, dice. Pero estas cosas se hacen visibles
cuando son expuestas a la luz. Bueno, entonces, la diferencia entre un creyente y un inconverso debería ser muy grande. Un creyente a la par de un inconverso debería de ser una gran diferencia, ¿verdad? Si en un momento se pusiera a hablar con un creyente y un inconverso, ¿se podría notar la diferencia? ¿Se podría notar la diferencia? Las palabras podrían ser diferentes, sus actitudes podrían ser diferentes. Podría. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa? En el tiempo del apóstol Pablo había gente que estaba con este cúmulo de pecados que el apóstol Pablo está exhortando para dejarlos. ¿Había problemas en el tiempo de Pablo, hermanos? Sí, igual que hoy en este tiempo, ¿verdad? Hay problemas. Pero la palabra ha sido dejada para que nosotros la estudiemos y la practiquemos y la creamos, ¿verdad? La creamos. Es decir, si tú lo crees, lo puedes practicar. Ahora entonces, vemos aquí entonces que el Señor dice, todo sale a la luz. Versículo 14. Por esta razón dice, despiértate que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, fíjense bien que la gente, la gente pudiera decir, bueno, ¿de qué me voy a despertar si no estoy dormido? Pero ¿de qué puede despertar una persona, hermanos? ¿De qué puede despertar una persona? De todas aquellas cosas espirituales en las cuales estaba dormido, ¿verdad? En las cuales estaba dormido. Bueno, es decir, y este versículo fue mencionado más bien como un llamado hacia aquellos que no eran salvos, pero también aplicamos el principio a los creyentes. Bueno, ¿de qué estás dormido, hermano? Hay cosas que han estado dormidas aquí en nosotros y que no te dabas cuenta que las tenías, pero que la luz las ha sacado y son visibles ahora. Y tú te das cuenta que las tienes y de que el responsable de hacer los cambios sería cada quien, ¿verdad? Cada quien. Nadie puede cambiar a nadie. Simplemente la palabra nos habla, pero tú tienes que someterte al Espíritu Santo para que pueda cambiar todas aquellas cosas negativas, actitudes que no son correctas como creyentes. Ahora, hermanos, si se pusiera a la par Cristo de nosotros, si un día viniera este momento Cristo y se pusiera a la par de nosotros, ¿podríamos alumbrar igual que Cristo nosotros, hermanos? ¿Podríamos alumbrar igual que Cristo si nos pusiéramos a la par de Cristo? ¿O alumbraría más Cristo? ¿Quién tendría más luz, más intensidad de luz que Cristo? Nosotros quizás nos quedaríamos ahí con una luz muy opaca, ¿verdad? Ahora entonces, porque la Biblia dice que Cristo no pecó, ¿verdad? Ahora entonces, ya para ir terminando, vamos a ver, versículo 15 dice, por tanto, la palabra por tanto es una palabra, bueno, es decir, nos llama a un orden, ¿verdad? Es un mandato. Por tanto, tener cuidado de cómo andéis. Tener cuidado de cómo andéis. Bueno, ese tener cuidado de cómo anda uno tiene que ver con la vida del andar cristiano, de la vida práctica. Tener cuidado de cómo andéis. Ahora entonces,
¿Por qué es importante cómo andamos nosotros en la vida cristiana? Bueno, porque vamos a tener enfrente de nosotros muchos extremos. Tener cuidado de cómo andéis. Miren, porque nosotros como bautistas, como iglesia bautista, nuestra forma de culto y todo eso es muy diferente a la iglesia pentecostal, ¿verdad? Entonces, pero a veces los pentecostales nos critican a nosotros porque somos personas normales. Imagínense ustedes si no fuéramos personas normales, ¿verdad? Una persona normal es una persona que vive la vida normalmente. Ahora, pero un pentecostal diría, ese pastor que está enseñando ahí no está correcto. Porque ¿cómo puede aceptar Dios una predicación de ese pastor que no anda camisa manga larga, verdad? Tenemos enfrente legalistas, hermanos, legalistas, que están midiendo el estándar del creyente, aún dentro de las iglesias están midiendo. Ahora, por eso el Señor dice, bueno, miren cómo andan. Ahora entonces, mucho menos ellos aceptan gente que anda con camisa playera, ¿verdad? No puede andar ahora, hermanos, ¿es pecado andar una camisa playera? No es pecado. Ahora entonces, ¿es pecado andar de saco, hermano? No, no es pecado andar de saco tampoco. Pero ¿es pecado no ponerse saco? Tampoco. Ahora entonces, ¿se ponen saco los que no son creyentes, hermano? ¿Sí? Y se ponen saco los que son creyentes a veces. Ahora entonces, la ropa no es el estándar para un creyente. Más sin embargo, hay gente que aún por la ropa te puede juzgar, pero aquí el estándar es otra cosa. Y fíjate que dice, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo debemos de caminar nosotros, hermanos? Sabiamente. Y la sabiduría se puede usar para todas las áreas de la vida de un creyente. Sabiamente. Pero la sabiduría que nosotros debemos de aplicar en nosotros es la sabiduría de Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Ahora, ¿cuál sabiduría? Aquí la tenemos, hermano. Aquí está la sabiduría de Dios. Fíjense bien, si leemos los salmos nos dan una buena información. Dice el Salmo 119, dice en este salmo, me parece que el versículo 9, no estoy muy seguro, pero con derecho a corrección, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. Ahora entonces, hermano, ¿de quién es esa sabiduría? ¿De dónde proviene esa sabiduría? Proviene de Dios. Entonces, hermanos, dice que debemos de andar sabiamente. Miren cómo andan, sabiamente. Ahora entonces, porque esta sabiduría nos hace personas diferentes. Fíjense que usa la palabra en esta versión también, no como insensatos, no como insensatos. Una persona insensata es una persona que, bueno, no tiene el cuidado que las cosas que hace van a ser correctas, ¿verdad? Un insensato puede vivir la vida desenfrenada a la loca, ¿verdad? La vida loca, una persona insensata. Pero un creyente sensato dice, no, aquí ando solito en este lugar, nadie me ve,
nadie me ve, Dios me está viendo y tengo que portarme como hijo de luz. Y esa, bueno, sería quizás la recomendación más importante, ¿verdad? Ahora, entonces, hermanos, vamos a continuar en el próximo estudio hablando acerca también de cómo aprovechar la vida cristiana, cómo aprovechar la vida cristiana y aprovechar la vida cristiana nos lleva a olvidarnos un tanto de aquellas cosas que no nos sirven para nada. Bueno, vamos ahora. Señor Dios, gracias por tu palabra. Pedimos una bendición. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.